Buenos días, vamos a noticias con calle de hoy, espero que hayan descansado ricos. Recuerda que hoy es miércoles 19 de octubre de 2022 y vamos a noticias con calle. Arranco con que el petróleo ha bajado de precio, de los 90 y pico que estaba, ha bajado a 83.81. Ok, ha subido desde ayer para hoy, por si acaso casi $1, pero había estado bajando y ha estado bajando, así que es una buena noticia. De hecho, bajó también la gasolina en Puerto Rico de $1.01 a 97 centavos promedio el litro de gasolina aquí en Puerto Rico. Así que de nuevo, al menos tenemos esa buena noticia ocurriendo. Las portadas de los periódicos. Hoy, crisis humanitaria en Isla de Mona. Es lo que está en portada en El Nuevo Día. La situación de los haitianos está tan y tan fuera de control que 102 haitianos llegaron a la isla de Mona ahí siendo abandonados, y se espera que esto aumente porque, como ustedes saben, en los haitianos llevan en una situación terrible, particularmente básicamente una guerra civil. De hecho, hubo un llamado ayer a buscar machetes y a armarse con machetes. La portada de El Vocero: colosal compra de viviendas, el gobierno adquirirá propiedades listas o en construcción para personas con ingresos moderados, y empezará a comprar para finales de año casas, mientras todavía hay 75,000 familias elegibles para pedir el crédito por dependiente que no lo han solicitado, y Georgie Navarro pues no podría participar de este programa de televisión donde pretendían, ¿verdad?, que él participara. Ok, ayer Cuarto Poder saca la historia de por qué va a aumentar la luz. Me explico brevemente qué es lo que está pasando. En vez de usar gas, hemos estado usando diésel y bunker porque no conseguíamos gas. ¿Qué pasa? Que el gas natural cuesta la mitad de lo que nos cuesta, menos de la mitad de lo que nos cuesta el diésel. O sea, cuando usamos diésel para quemar, para poder utilizarlo como combustible, es como si usáramos una gasolina super duper premium, una gasolina para tu carro de 99 octanos, mucho más cara, ¿verdad?, de lo que costaría cuando tú usas regular. Pues pensemos que el gas natural es gasolina regular, y hemos estado usando bunker, que es como premium, y diésel, que es como super premium. Y eso ha estado ocurriendo porque pues no hemos encontrado gas, no tenemos dónde almacenar el gas cuando llega en Puerto Rico, así que apenas tenemos gas para 2 semanas, básicamente repetidamente. Así que si no aparece un metanero, un barco que nos resuelva, pues esta fue la historia de Cuarto Poder de ayer. ¿Y por qué eso va a significar un aumento de la luz? Porque, como saben, cuando se revise la factura, pues va a haber que pasarle el costo a la gente de esa facturación. Así que esos son los datos, ¿verdad? Esos son los hechos. Historia de Cuarto Poder, tenemos más detalles hoy. Hoy también, de nuevo, más tiempo para solicitar. Hasta noviembre 17 queda básicamente un mes para estas 75,000 familias solicitar crédito por dependiente, que estamos hablando de $3,600 y $3,000 por dependiente. Vivienda, como les mencioné, va a estar comprando propiedades en Puerto Rico dentro de lo que pueda haber para, ¿verdad?, en construcción. Mientras que la Autoridad de Energía Eléctrica dice que está haciendo malabares para poder dar mantenimiento a las plantas generadoras, porque esta historia está en El Vocero, porque se le acabaron los $108 millones que tenían para dar mantenimiento a las unidades generatrices. Luma va a gastar $23 millones menos, pero esto no va a significar una baja en el costo energético para nosotros. Dicen ellos que van a gastar $23 millones menos en sus sistemas por supuestas eficiencias. Fiona dejó pérdidas de 159 millones al sector agrícola en Puerto Rico. El estudiante que hizo declaraciones violentas sobre los afrodescendientes y afrolatinos que de Dorado y demás, pues ya no es parte de la comunidad de Dorado Academy como estudiante. El tribunal denegó la petición de orden de protección contra Ricky Martin, por el caso del sobrino de Ricky Martin, que está pidiendo una orden de protección contra el cantante puertorriqueño. Mientras que están evaluando, mientras que Recursos Naturales niega que se vaya a privatizar ya las cavernas del río Camuy. Lo cierto es que las alianzas público-privadas evalúan alternativas sobre este asunto. También tú deberías evaluar cambiarte a Liberty. Y cuando te vas con Liberty, ya llegó el iPhone 14 a Liberty Móvil y es un wow tras otro. Llévate el iPhone 14 hoy, conectado a la red móvil en Puerto Rico, en la que puedes confiar en momentos de emergencia. Para más información, puedes llamar 888-996-3112, 888-996-3112, o visita tu tienda de Liberty más cercana. Liberty es tu mundo mejor conectado. Restricciones aplican. Red móvil mejor, según un estudio realizado por Global Wallet Solution y pagado por Liberty. Sigue GWS. 888-996-3112. Conéctate el iPhone 14 con Liberty, que es la red más confiable de Puerto Rico. Bueno,
Ok, vamos a una columna de esta dentista de Humacao que habla de por qué se fue principalmente para Luisiana, y ella advierte que se fue porque los servicios para su hijo en Puerto Rico, que tenía el autismo Asperger tipo 1, pues no los había, así que ella por eso se fue, y también para su mamá, paciente de Alzheimer, que también tenía que llevar a un home, y pues de los servicios en Puerto Rico eran terribles, que el huracán María la dejó básicamente sin luz casi 6 meses, así que tuvo que irse. Esta columna está de lo más interesante porque pues muestra que no siempre es por dinero, que muchas veces lo es, o porque los planes médicos no le paguen, que también lo menciona, pero ella menciona que lo principal fue la falta de servicios para su hijo y para su mamá. A 5 años de María siguen unos 11 hoteles cerrados en Puerto Rico. Esto sería en el W, que se supone que se empezará a reconstruir para el verano y no empezó, el Ritz-Carlton de Isla Verde. Y lo mismo el Manatee Eco Resort en Salinas, el San Miguel Plaza de Bayamón, Ceiba Country Inn en Ceiba, el Tampon Nest Lodge de Loíza, Casa Cubuy en Naguabo, el Paradise Guest de Hormigueros, y hay además otras hospederías como el Hotel Mirano de San Juan, el Casa de los Cummings y Hotel Plaza de Armas. En Rincón había uno, ¿verdad? Que el Hornet Dorset, que también estaba cerrado, así que no sé si eso está incluido en esos 11 o no, pero básicamente eso. ¿Recuerdan aquella mujer que había dicho que iba a poder dar servicios ¿verdad? De alimentos para calientes para Puerto Rico de forma fácil desde allá? Pues que se llevó un contrato multimillonario de FEMA, pues resulta ser que ha sido acusada porque era fraude este asunto, no podía proveer ningunos alimentos para María, enviarlos desde Estados Unidos a Puerto Rico, y no tenía la infraestructura para ello, así que esta empresaria que prometió 30 millones de comidas planificados de María, pues ha sido acusada por las autoridades federales. Esta historia está en Noticel. Hoy también Axios reporta que sí hubo un boom de niños, de nacimientos durante la pandemia, contrario a lo pronosticado por los economistas. También el FBI ayer advirtió que se está usando la ley 22 y las criptomonedas en Puerto Rico para lavado de dinero, así que pendiente a este asunto, que estaremos hablando de él próximamente en más detalle. Y recuerda pasarte del iPhone 14 con la gente de Liberty. Y hoy es el Día Nacional de la Unidad, también es el día de evaluar tu vida, el día de hacer nuevos amigos, también es el día de el Seafood Bisque, y el día de los asistentes médicos. Hay, también es el día de otra cosa, ¿dónde está? El awareness de la comunidad LGBTIQ, de Centro de Awareness, y también el día de los humanitarios y el día de ir en bicicleta al trabajo. Básicamente esas son noticias con calle de hoy. Eche la bendición, que tengan un día productivo.